Conferencia número 2. El último día intenté presentar un breve esquema de las bases del cálculo de probabilidad y de su empleo en la física moderna y en otros campos de la ciencia actual. Quise demostrar que los métodos de cálculo de probabilidad y estadística empleados en la ciencia moderna no son más que abstracciones basadas en la idea de la serie infinita de los números enteros naturales y que solo ganan precisión cuando se tiene un número infinito de casos o ejemplos. El doctor Jung siempre ponía como ejemplo para explicar esto que si se tenía un montón de piedras, se podía decir con una exactitud estadística que su tamaño medio era, pongamos, de 3 centímetros cúbicos. Pero si quieres coger una piedra de justamente ese tamaño, tendrías muchos problemas. Puede que encontraras una o quizá ninguna. Es decir, aunque sea cierta la afirmación de que el tamaño medio de las piedras del montón es de 3 centímetros cúbicos, esa es una abstracción de nuestra mente. Realizamos esta abstracción mental que es exacta siempre que sea cierta, pero la realidad del montón de piedras, donde cada una es de distinto tamaño, no es de ese modo. La mayor parte de las personas, cuando se les dice con una cierta convicción que el hombre medio o el norteamericano medio es así y asá, se lo creen. Están convencidas de que los verdaderos norteamericanos o las piedras reales son así. Cometen ese error aunque también saben que es una abstracción mental, puesto que la acumulación real de gente es una acumulación de casos únicos. Esta abstracción ha demostrado ser muy útil, y esta es una de las razones por las que las personas creen en ella, pero no es la única razón, porque si arguimos con los científicos de ciencias naturales, estos pasan por alto el hecho de que las piedras son realmente de distinto tamaño, no quieren oír hablar de ello. Los que son sinceros dicen, eso no concierne a la ciencia. El caso único o individual no concierne a la ciencia, porque hasta la fecha no hay un medio matemático para llegar a él. La mayor parte de las personas creen, y es una convicción emocional, que la verdad estadística es la verdad. Por lo tanto, en las discusiones siempre dan este tipo de respuesta. Se ha demostrado estadísticamente y eso basta. Y ahí acaba la discusión. Si las personas creen en algo que es claramente absurdo, en realidad no deberían usar esa palabra, sino más bien el término parcial, puesto que es una visión parcial del mundo, una abstracción que las personas creen como si fuera el evangelio de la verdad. Entonces, como psicóloga, siempre tendré que preguntar por qué hay que hablar de ello con otras personas. ¿Por qué no pueden ver una verdad tan obvia? He intentado demostrarlo con el ejemplo del montón de piedras. Como es natural, son piedras únicas. ¿Por qué se sofocan diciendo que la piedra única no existe o que si existe, nada tiene que ver con la ciencia? Al principio me enfadaba con esos científicos, pero luego me recordaba a mí misma que era una psicóloga, así que lo mejor que podía hacer era comprender por qué estaban tan vinculados emocionalmente a la idea de que el cálculo de probabilidad o la estadística es la verdad y que no existe otra. Mirando hacia atrás y contemplando el origen, se puede ver que en el fondo de su creencia está funcionando un arquetipo. Si las personas no pueden discutir las cosas objetivamente y con franqueza, es porque están influidas por un arquetipo. Por lo tanto, me preguntaba a mí misma cuál era la imagen arquetípica de una serie infinita de enteros, 1, 2, 3, etc. ¿Por qué operaba el cálculo de probabilidad con tal magnitud, o este quantum, por así decirlo, como si fuera una totalidad? En esto descubrimos que la humanidad, y ahí es donde me detuve la primera vez, ha aprendido lentamente a contar.
Las personas más primitivas, como ciertos aborígenes australianos, solo pueden contar con palabras hasta dos, después repiten y cuentan en pares. Tienen un sistema binario. Otras culturas primitivas pueden contar hasta tres y después ya dicen muchos. Otras cuentan hasta cinco y luego dicen muchos o empiezan a repetir. Probablemente el contar se originó en un principio con el uso de ayudas para contar, ya fueran guijarros o palitos. Cuando no se podían contar todos los objetos, siempre se usaba la piedra para contar, con la cual se podía realizar una relación de uno en uno. Los guijarros son una forma para la conciencia humana de captar un número, de modo que algunos pueden contar hasta tres y otros hasta cuatro. Después, generalmente dicen muchos o se encogen de hombros. Luego viene el concepto de grupo, la clase de los enteros naturales, en las que no tiene cabida el número simple. De ese modo, todos tienen este concepto de un infinito de enteros naturales, generalmente englobado en la palabra muchos. Pero, ¿quién maneja el mucho? Serie infinita de enteros. Uno, 2, 3, muchos. N, entre paréntesis, la divinidad. N, el grupo o la clase de los enteros naturales. En la actualidad podemos manejar el mucho como si fuera una magnitud, algo que podemos usar en las matemáticas. El hombre primitivo supone que solo un dios o una divinidad puede contar hasta el infinito. Posee, por así decirlo, la conciencia, la menospreciada conciencia de este número n, mientras que para la humanidad actual eso sería inhumano. El hombre posee 3 o 20 o hasta donde pueda contar y luego llega el arquetipo de la N mayúscula, y eso está en manos de una divinidad. Existen distintos dioses que pueden contar de este modo. En el Nuevo Testamento se dice que Dios contó los cabellos de nuestra cabeza. Esto es Lucas 12:7. Pero también hay divinidades negativas, puesto que también hay otros dioses que pueden contar, no solo el Dios supremo del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Yoruba, una tribu del este de África, tienen la siguiente oración. Cito: muerte, contar, contar, contar continuamente, no me cuenta a mí. Fuec, 0. Contar continuamente, no me cuenta a mí. Vacío. Contar continuamente, no me cuenta a mí. Riqueza. Contar continuamente, no me cuenta a mí. Día. Contar continuamente, no me cuenta a mí. La tela de araña envuelve el granero de maíz. Fin de la cita. No he repetido el contar continuamente todas las veces que ellos lo hacen. La tela de araña envuelve el granero de maíz es una frase muy misteriosa. El etnólogo, de cuyo informe estoy citando esta oración, dice que no hay mucha explicación que dar al respecto y que es una variación de la frase siguiente que dice así: el hollín está alrededor del granero de maíz. Él cree que tal vez pongan hollín en torno al granero para evitar el hurto y también para que haya huellas si se produce un robo, de modo que un anillo de hollín sería una protección para el granero. La tela de araña probablemente sea lo mismo, puesto que si está sin romper es que nadie ha tocado el grano. Como es natural, también podemos pensar en el hecho de que la tela de araña sea un hermoso y ordenado mandala, de modo que significaría que existe un orden secreto que protege las posesiones. Para mí la parte importante de esta oración es que invoca a la muerte, al fuego, al vacío, a la riqueza y al día. 5 poderes arquetípicos que podemos contar.
Las connotaciones son obvias. La muerte siempre cuenta, y es una gran desgracia si llega a nuestro número, porque entonces ella nos tiene a nosotros. La muerte siempre te separa de la humanidad y según parece lo hace de forma consciente, sabiendo que ahora tal o cual persona han de abandonar la vida. El fuego consume constantemente, se esparce y quema, siempre necesita más combustible, así que cada vez consume más, al igual que la muerte. El vacío también es un poder arquetípico en todos los mitos primitivos y en los antiguos mitos de la creación. Al comienzo del mundo, o existe una divinidad o existe una vacuidad. La vacuidad, por así decirlo, y la vacuidad que se puede denominar potencialmente creativa, es el ser en potencia. Esa también es una imagen del inconsciente que se puede contar. La riqueza cuenta, eso es obvio. Todos sabemos que las personas ricas cuentan su dinero, o así es como los ávaros lo ven, ¿no es cierto? Por último está el día, el principio de la conciencia o el periodo de la conciencia, que también puede contar. Todas estas cosas, muerte, fuego, vacuidad, riqueza y día, son imágenes de lo que podríamos denominar energía psíquica como fuente de la conciencia. El fuego y la riqueza son símbolos evidentes de la energía psíquica. Luego pensamos en las antiguas descripciones de la divinidad de la muerte, como en la religión grecorromana, cuyo dios de la muerte es Júpiter o Zeus del Averno, el dios del infinito o el custodio del tesoro. La tierra de la muerte es como un tesoro y el dios de la muerte como un guardián de un enorme tesoro del que reproduce la vida y resucita a los moribundos. También es, por tanto, el guardián de la energía de la vida y él, a través de los números, al contar, la produce o la devuelve. El día es simbólico, es idéntico al tiempo de la conciencia consciente opuesto a la noche. Los Yoruba temen a este dios del inconsciente y le atribuyen la capacidad demoníaca de contar. Su deseo es no ser contados para escapar en la noche de la vida, para escapar a este ojo que todo lo ve, de la divinidad que distribuye el fatal destino. Si tratamos de interpretar esta imagen arquetípica, podríamos decir que la imagen de la divinidad o del gran Dios, todo ello son imágenes del yo en nuestro lenguaje. Implica un ritmo ordenado numéricamente, como si el yo fuera un reloj que tiene una pulsación rítmica. 1, 2, 3, muerte. Y 1, 2, 3, y luego toca o no toca a alguien. En su aspecto positivo produce la vida y el tiempo. En el negativo es el fuego devastador y la muerte. Tenemos la idea de que la muerte es el poder contador, el poder divino. En inglés hay una expresión, le llegó su hora. Si alguien muere en su momento y si alguien quiere expresar el sentimiento de que esa persona murió en armonía con su destino, entonces se dice, bueno, le llegó su hora, con tranquilidad, y eso implica que no murió por accidente o antes de tiempo. En lenguaje religioso se podría decir que Dios decidió matar a esa persona en ese momento y que nada la podía haber ayudado, ni siquiera los médicos, porque el destino o Dios pretendía que esa persona falleciera. Dios pone un número y la persona que es llamada ha de acudir. De modo que aquí existe una identidad entre un número individual y un ser humano. De ese modo los números son individuos. Otra expresión inglesa que también demuestra el hecho de que un número es como una persona y viceversa. Cuando lo hemos entendido a alguien, decimos que no le hemos captado, queriendo decir que no hemos sintonizado con la frecuencia o la onda para conectar con esa personalidad.
De esto deducimos que cada persona tiene una frecuencia o un número y para poder conectar con ella hemos de tener el número correcto. Por lo tanto, si en la actualidad el ser humano cree, puede manejar una serie infinita de números naturales, eso es una presunción, una identificación con el arquetipo del sí mismo o la divinidad. Esa fue la acción fatal de un hombre que se llamaba George Cantor, que descubrió que existen infinitos diferentes o bloques que se pueden añadir y restar y diferentes poderes de la infinitud que se pueden contar simultáneamente o individualmente. Algunos son más fuertes que otros, pero el gran error es que Cantor introdujo de ese modo la ilusión de que contando tales bloques numéricos y tratándolos matemáticamente se tenía el control sobre ellos. Nosotros cometemos la misma equivocación fatal cuando pensamos que una verdad estadística es la verdad, puesto que solo estamos manejando un concepto abstracto y no la realidad en sí misma, y en ese pensamiento se cuela a hurtadillas la identificación con la divinidad. Hay un mito navajo que sirve de ejemplo para este caso, pero es en forma de juego, así que en primer lugar he de volver a otra cosa. Deseo que recuerden que voy a intentar demostrar que esto es una presunción. Sin embargo, en primer lugar, quiero explicar otro aspecto. El cálculo de probabilidad fue inventado por dos grandes hombres, el matemático y filósofo francés Blaise Pascal y otro compatriota suyo que fue, en realidad, el más grande matemático de todos los tiempos, Pierre de Fermat. Un jugador escribió a Pascal y le preguntó si había algún sistema para apostar. Eso ahora es muy importante, especialmente en Italia, donde el Sistematki desempeña su función en la lotería estatal. Como es lógico, cuando los grandes matemáticos van a Monte Carlo, a otros casinos, muchos de ellos tienen sistemas. Por eso, este jugador le pidió a Pascal si podía encontrar uno para que pudiera ganar. Pascal se interesó a nivel de matemáticas e inició una correspondencia con Fermat al respecto. No se puede saber de quién fue la idea inicial, pero en el transcurso de su correspondencia descubrieron el cálculo de probabilidad. Así que la raíz histórica de probabilidad es el juego. Recuerden que en la primera conferencia les dije que siempre que los físicos o matemáticos intentaban explicar de forma sencilla el cálculo de probabilidad o los principios de la estadística, recurrían a la idea del juego. Esto sugiere que la raíz arquetípica es el arquetipo del juego y de la apuesta. Ahora escuchemos la historia navajo. Los navajos tuvieron una vez un gran jefe que poseía todas las perlas y tesoros de la tribu. Para protegerse vivía recluido. Tenía una gran turquesa que el dios Sol deseaba. Aunque el dios Sol ya poseía una turquesa perfecta, también deseaba la del gran jefe. Entonces engendró un hijo con la mujer Roca y le educó para que se convirtiera en un jugador perfecto que siempre ganara. Luego lo envió a la tierra para que retara al gran jefe y ganara toda su fortuna, incluyendo la gran turquesa. Así lo hizo. Entonces el dios Sol le pidió la turquesa, pero su hijo, el jugador navajo, se la quedó. El dios Sol estaba muy enfadado y volvió a hacer lo mismo. Engendró a otro hijo con la mujer Roca y también le enseñó, pero el segundo hijo aprendió igualmente a hacer trampas con la ayuda de los animales. En la mitología de los indios de Norteamérica y de los mayas, eso es muy importante. Los animales interfieren y ayudan a las personas justas. Por ejemplo, existe el famoso Book of Counsel, el Popol Vuh, libro del Consejo Popol Vuh.
del pueblo quichemaya, donde los héroes tienen que luchar contra los dioses del Averno que asesinaron a sus padres y jugar una especie de juego parecido al baloncesto al que no podían ganar, porque los dioses del Averno eran más poderosos. No obstante, llegando un cierto momento, un conejo corrió hasta la portería como si fuera una pelota y la gente lo confundió, y todos creyeron que fueron los héroes los que ganaron, no los dioses del Averno. Ganaron con la ayuda del conejo, que engañó a los dioses, y así pudieron decapitar a los dioses del infierno y vengar a sus padres. Aquí sucede lo mismo. El segundo jugador reta al primero y con la ayuda de los animales, no se especifica de qué modo, recupera todos los tesoros del primer jugador. Entonces entrega la gran turquesa a su padre, el dios Sol, quien le recompensa otorgándole un gran poder y muchas posesiones de tierras. Si interpretamos este mito psicológicamente, el dios Sol sería un paralelismo del día, de la muerte, del fuego y del vacío de la oración yoruba. Es el dios del principio de la conciencia en el inconsciente. También puedes llamarle la luz de la naturaleza, el lumen naturae, y por consiguiente puede contar hasta el infinito, y él, en su conciencia, se da cuenta de todo el juego. Entonces crea la conciencia humana, el primer jugador, y le enseña sus trucos. Pero el primer jugador cae en el orgullo y tras haber aprendido los trucos del dios Sol, no le devuelve a éste lo que quiere, como sacrificio o recompensa por habérselos enseñado. Es un héroe orgulloso y por lo tanto es maldecido, porque el dios Sol crea un segundo jugador, que es humano y modesto, y lo bastante honrado como para devolverle la gran turquesa, sabiendo que solo pudo haberla ganado tras haber aprendido los trucos del dios Sol y haber recibido la ayuda de los animales, que fueron el factor decisivo. Podríamos decir que permanece fiel a su instinto y no se llena de orgullo. Caer en el orgullo significa traicionar los propios instintos. El instinto protege. Nosotros tenemos una protección instintiva contra el orgullo. A menudo hemos experimentado el estar demasiado hinchados de orgullo y sabemos que produce una sensación molesta. Aún antes de caer por las escaleras tenemos la sensación de que hoy nos va a tocar, porque de algún modo tenemos algún tipo de mala conciencia o malestar. No sabemos por qué y luego el castigo por el orgullo suele llegar rápido. Chocas mientras andas contra un coche o tiene lugar una situación semejante. Por lo tanto, podemos decir que esas personas que en la actualidad no aprecian razonablemente el cálculo de probabilidad y la estadística como una herramienta útil y razonable de la mente humana, pero que creen secretamente que podemos dominar la naturaleza y descubrir la verdad acerca de todas las cosas, han caído en dicho orgullo, en una identificación secreta con el dios Sol. Por consiguiente, son castigadas por su orgullo. Lo que es peor, el orgullo siempre implica esterilidad mental, puesto que si se está henchido de orgullo, se es estéril y estúpido, y esa, en gran medida, es la situación de la ciencia moderna actual, natural. No quiero decir que todos sean así. Hay muchos científicos destacados con quienes se puede hablar de estos hechos y que son plenamente conscientes de que a través de las estadísticas y del cálculo de probabilidad solo podemos construir en nuestra mente un modelo abstracto de la naturaleza y que éste no abarca toda la realidad. Es decir, solo tenemos un conocimiento parcial, útil y sabemos que todavía existen una serie infinita de secretos y un interminable número de posibilidades con las que explorar la realidad. A través de George Cantor, este orgullo entró en el campo de las matemáticas. Si vemos el modo en que los matemáticos manejan hoy en día la cantidad n mayúscula, la cantidad infinita, esta separación entre manejar el infinito posible como si fuera una unidad
a diferencia del entero natural simple, es una división del pensamiento matemático moderno, y esa misma división tiene lugar entre el experimento científico y el oráculo de la adivinación. Ahora, como pueden ver, estoy entrando lentamente en el tema de la adivinación. Permítanme explicarles lo que quiero decir por oráculo de adivinación. Por el momento me refiero a cualquier acción humana que tenga entre manos un oráculo numérico. Después me referiré a otros, pero empezaré por los numéricos. Un número es producido por algún gesto arbitrario. Por ejemplo, poniendo la mano en un bowl de guijarros, sacando algunos y contándolos. Otro caso sería cogiendo unos cuantos huesos de pollo, haciendo una división en la arena y luego lanzando los huesos al azar, después contar cuántos han caído en la zona roja y cuántos en la blanca. Probablemente la mayoría de ustedes conozcan el I Ching, en el que se lanzan monedas que caen y según sea cara o cruz, se calcula a partir de ahí, o se lanzan tallos de mil en rama para obtener información acerca de la situación psicofísica interna y externa. Ahora bien, existe un antiguo primer paso histórico de la humanidad para producir lo que se podría denominar un sistema para investigar la realidad. Probablemente el hombre primitivo, antes de inventar los oráculos, confiaba solo en sus sueños y en sus presentimientos inconscientes instintivos. Por ejemplo, existe una tribu de indios norteamericanos, los indios Nazcapi, que viven en la frontera, cerca de los esquimales de Alaska. Solo que quedan unos 100 o 200 porque están muriendo de inanición. Viven básicamente de grasa de caribú, un reno americano. Estas personas reflejan un estado específicamente muy primitivo. Según las teorías antropológicas, y he de admitir que estoy de acuerdo con las mismas, podemos decir que todavía reflejan un estado original de la humanidad. Los pequeños grupos esparcidos, por lo general grupos familiares de 15 o 20 personas, van errantes en bandas. Los hombres cazan y las mujeres recolectan frutos del bosque, etc. No conocen la agricultura ni la civilización y todavía siguen perteneciendo a la clase de los cazadores-recolectores. Una vez al año se reúne toda la tribu en un lugar concreto para vender pieles y conseguir municiones del hombre blanco. De no ser por esto, nunca se reunirían, de modo que no tienen una religión organizada, ni festivales, ni hechiceros, nada. Puesto que la religión es un fenómeno instintivo, como es natural, tienen una, aunque no es organizada, y para su orientación espiritual confían en los sueños. Su interpretación es que en el corazón de todo ser humano mora Mistap-Eo, el gran hombre que envía los sueños. Envía sueños y quieren que la persona les preste atención, los pruebe, intente ponerlos en práctica y saque sus conclusiones. También dicen que a Mistap-Eo le gusta mucho que dibujen o se pinten los motivos de los sueños, así que tallan madera o hacen pequeñas bandejas de corteza con dichos motivos y con ello ya tienen su orientación espiritual. A veces también hablan de sus sueños entre ellos, y si un hombre o una mujer ha tenido un sueño muy impresionante, este espontáneamente se convierte en una canción. Si alguien ha hecho una canción de un sueño muy auspicioso, los demás también empiezan a cantarla, pero incluso esas canciones desaparecen al cabo de un tiempo y luego surge otra canción de otra persona que ha transformado su sueño en una canción. Esas canciones son totalmente primitivas. Puedo ponerles un ejemplo. Un hombre soñó una vez con que su esposa estaba durmiendo con un extranjero, al igual que los esquimales, los Nazcapi,
tienen la costumbre de que si un extranjero llega a su tribu, la primera noche le ofrecen sus esposas. Es las ius primae noctis, con alguna variación. Psicológicamente, el extranjero es un intruso peligroso, algo que al hombre primitivo siempre le ha aterrado. ¿Qué traerá? ¿Se integrará en nuestra vida? Su temor es reforzado por el hecho de que a menudo los blancos u otros extranjeros traen nuevas enfermedades. No hace mucho esta gente tuvo una terrible epidemia de gripe. Una de ellos la cogió de los blancos e infectó a los demás, y puesto que no tenían inmunidad contra la gripe, media tribu murió. Eso también sucedió con muchas tribus de esquimales, como ustedes sabrán. Por consiguiente, su experiencia es que un extranjero es una amenaza fisiológica y psicológica a la que tratan de salir a su encuentro ofreciéndole a sus esposas. Entonces tienen el sentimiento de que éste se ha convertido en alguien de la familia y que por lo tanto no puede hacerles daño, puesto que entonces ya es propicio. Así que un Nazcapi soñó una vez que su esposa estaba durmiendo con un extranjero. Al despertarse pensó en ello y dijo: "Oh, hoy cazaré a un caribú". Frank Speck, el etnólogo que explica la historia, desgraciadamente no dice cómo llegó a esa conclusión. No interrogó al hombre para averiguarlo, pero si eres lo bastante primitivo, verás enseguida cómo lo hizo. Concretamente pensó que algo nuevo entraría en su vida y que su esposa dormiría con ello. Por consiguiente, debe haber algo positivo en lugar de ser algo peligroso. Así que ese día tenía que suceder algo positivo y nuevo. Puesto que casi estaba muriendo de inanición, la única cosa positiva que podía pasarle era cazar un caribú, que significaría sobrevivir durante 15 días más. Esas personas viven de quincena en quincena, están enfrentándose siempre a la muerte y viven de cada oso, caribú que matan. La situación es así de precaria. Voy a matar a un caribú. Cazó uno y compuso una canción. Y cita: Mi esposa está durmiendo con un extranjero y voy a cazar un caribú. Era una canción mágica que fue imitada por muchos otros de la tribu durante mucho tiempo para provocar la situación de matar a un caribú, mientras que en un principio era tan solo un acontecimiento psicológico, un sueño de un Nazcapi. Así es como probablemente el hombre se orientó a sí mismo en un principio, antes de inventar los oráculos, puesto que la invención de los mismos implica un mayor progreso y es el principio de la ciencia, ya que plantea la pregunta de cómo se pueden sistematizar las probabilidades. Si sueño que mi esposa está con un extranjero, entonces existe la probabilidad de que case un caribú. Así es como lo entendió la tribu. Si hubieran evolucionado culturalmente y no ha sido así, porque aunque podemos suponer que en el mundo alguna vez sucedió eso de algún modo, entonces intentarían esculpir un caribú y cantar la canción esperando que eso produjera un efecto mágico y pudieran cazar un caribú. Eso es cazar con magia. Todavía no implica usar un oráculo, pero las personas saben que cazar a través de la magia a veces funciona y a veces no. Las personas que viven al nivel de la visión de la magia del mundo nunca creen que esta sea una ley absoluta. Dirán que realizan su ritual de caza o de alguna otra índole, con la esperanza y la probabilidad de que dará un resultado. Pero aunque exista una gran probabilidad de éxito, puede que no salga bien y entonces lo explicarán diciendo que algunos poderes malévolos han interferido. Si no funciona, dicen que un hechicero ha usado magia negra y ha interrumpido el proceso, o se echan la culpa a sí mismos diciendo que no han realizado el ritual mágico con la actitud psicológica adecuada y entonces no funciona. De modo que se enfrentan al fracaso. Solo es una probabilidad, no una ley natural absoluta. Por consiguiente, vamos a suponer que tallan un caribú en madera y que hacen algún ritual mágico, cantan una canción,
tras lo cual a veces matan un caribú y otras veces no. Para la búsqueda, la mente humana llega al siguiente paso. ¿Podríamos hallar algún medio para saber de antemano si funcionará o no? Entonces se introduce el concepto de posibilidad. Hasta cierto punto es una cuestión de suerte o de casualidad, lo que para el hombre primitivo significa la acción de un dios, de un hechicero o de los propios poderes psíquicos. Claro, claro está que estos a veces fracasan y por tanto, ¿no se pudo saber con antelación? Se puede, por ejemplo, entre paréntesis, ahora estoy cambiando el tema, lanzar una moneda y si ésta cae mal, entonces yo estoy equivocada o los dioses no están dispuestos a ayudarme. Incluso si utilizo mi ritual de caza, no me servirá. Ese es un atajo que evita que me agote dibujando o bailando. Sé de antemano que los impares están en mi contra, de modo que puedo ahorrar energía y tratar de esquivar mi mala suerte de algún otro modo. Ese sería el primer indicio del amanecer de la mente científica. Consiste en contar las posibilidades en usar algún medio matemático o de algún otro tipo para establecer probabilidades y a través del mismo no malgastar energía y hacer que la oscura situación en que vive el hombre en la naturaleza esté un poco más bajo control. Ese probablemente sea el origen de muchas técnicas de oráculos que existen por todo el mundo. Ahora quiero establecer la diferencia entre un oráculo numérico y otro tipo de técnica de adivinación. Existen innumerables técnicas de adivinación que a mi modo de ver sirven para catalizar nuestro propio conocimiento inconsciente. En estas no se usan los números, sino algún patrón caótico. Entre los blancos todavía se usan mucho las hojas de té y el pozo de café, pero se puede usar cualquier otro patrón. Tal como les he dicho antes, hay una técnica de adivinación africana en la que después de comer pollo se tiran los huesos sobre el suelo y, según cómo caen, según sea el dibujo caótico que forman, se puede leer lo que va a pasar. Hay un pueblo en el cantón suizo que se llama Uri, donde la iglesia y el cementerio están al otro lado del río, así que para ir a un funeral han de llevar el ataúd a través del puente para llegar a la iglesia. Un camino de barro seco conduce al puente. Cuando hace buen tiempo, está agrietado y todas las personas del pueblo miran las grietas cuando siguen el ataúd y a través de ellas pueden decir quién será el próximo, mirando el dibujo caótico de las grietas en el barro. Una vez, hace muchos años, consulté a un quiromántico que se llamaba Spier, un holandés que escribió un conocido libro científico sobre quiromancia. Tenía un enorme aparato científico y conocía todas las variaciones de las líneas de la mano. No te miraba la mano, sino que te ponía hollín. Entonces tenías que marcar tu huella sobre un papel y él la leía. Era un medium fantástico. No dejé que me predijera el futuro. Pensé que éste me pertenecía y que no era de su incumbencia, de modo que solo le permití que me hablara de mi pasado. Lo describió con exactitud. Incluso vio una operación que me habían hecho 2 años antes y no habló de accidente, sino de operación. Fue sencillamente fantástico. Me fui interesando y tomé café con él. Le hice preguntas para saber exactamente cómo lo hacía. Al final confesó que era un medium y que cuando una persona iba a consultarle ya lo sabía todo acerca de ella. Sencillamente lo sabía, pero que no sabía fue es lo que sabía, así dice. Y que todo ese ritual con las hendiduras y las líneas de la mano era para hacer surgir su conocimiento. De ese modo proyectaba ese conocimiento inconsciente en las líneas e informaba al cliente. Así que era un catalizador para hacerle consciente de lo que ya sabía. En realidad, él recurría a lo que Jung denominaba el conocimiento absoluto del inconsciente, que nosotros sabemos que existe, tal como podemos comprobar en los sueños.
El inconsciente sabe cosas, conoce el pasado y el futuro, sabe cosas de otras personas. Todos sabemos sueños de vez en cuando que nos informan de algo que le sucede a otra persona. La mayoría de los que se dediquen al análisis sabrán que las premoniciones y los sueños telepáticos tienen lugar con bastante frecuencia en casi todas las personas. A este conocimiento del inconsciente, Jung lo llama conocimiento absoluto. Un medium es una persona que tiene una relación estrecha, se podría decir que un don, por el cual puede relacionar el conocimiento absoluto del inconsciente y tiene por lo general un nivel de conciencia relativamente bajo. Esto explica por qué muchos mediums con frecuencia son muy extravagantes y muchas veces gente de moral dudosa, no siempre pero a menudo, y son algo pícaros, beben o hacen otras cosas por el estilo. Por lo general son personalidades que corren un gran peligro porque tienen un nivel muy bajo y están muy cerca del conocimiento absoluto del inconsciente. Casi todas las técnicas de adivinación, que no son numéricas, se basan en algún tipo de dibujo caótico, que al final es exactamente como el test de Rorschach. Contemplamos un dibujo caótico y luego viene una fantasía, y el completo desorden del dibujo confunde nuestra mente consciente. Todos podríamos ser mediums, todos poseemos conocimiento absoluto, si la luminosa luz de nuestro yo consciente no lo oscureciera. Por eso un medium necesita un abaissement du niveau mental, una relajación del nivel mental, y ha de entrar en trance, en un estado parecido al sueño, para extraer su conocimiento. Yo he observado personalmente que en estado de fatiga extrema, cuando estoy peligrosamente cansada a nivel físico, de pronto me viene el conocimiento absoluto. Entonces estoy mucho más cerca del mismo. Pero cuando he dormido bien durante una noche, este maravilloso don desaparece. ¿Por qué? El conocimiento absoluto es como la luz de una vela, y si la luz eléctrica del yo consciente está conectada, entonces no podemos ver la luz de la vela. Si miramos un dibujo caótico, nos quedamos aturdidos, no podemos escucharlo a cara o cruz. Si miramos por un momento una carta de Rorschach, con su acumulación de puntos, eso borra el funcionamiento de la mente consciente y entonces surge una fantasía inconsciente. O eso parece un elefante o algo de ese tipo. Así que podemos obtener información del inconsciente a través de mirar un dibujo. El adivino o el hechicero es generalmente una personalidad mediúmnica y puede usar hojas de té, pozo de café o mirar en una bola de cristal. Si se mira en una bola de cristal, las distintas luces se reflejan en ella. Se produce un dibujo caótico a la vez que un orden, pero los efectos lumínicos son caóticos. En las sociedades primitivas muchas veces se mira dentro de un bol de agua o, al igual que las personas del pueblo de Uri, que ya he mencionado antes, miran las grietas que el barro crea en el suelo o cualquier otro dibujo que produzca al azar. Eso anula los pensamientos conscientes. Un dibujo caótico no se puede echar a cara o cruz. Uno se queda perplejo y en ese momento de desconcierto surge la intuición del inconsciente. Por eso el quiromántico utiliza los otros medios, su confesión. Por eso el quiromántica utilizaba los otros medios. Su confesión cuando le pregunté me aclaró por qué tantas técnicas de adivinación en el mundo usaban un dibujo caótico o uno medianamente ordenado para obtener información. A mi entender, esa es una técnica de adivinación primitiva y ha sido redescubierta, como por ejemplo en el caso del test de Rorschach. Existen muchas formas de hacerlo. Por ejemplo,
Tiene un gran valor animar a una persona que se está sometiendo a psicoanálisis a que pinte algo abstracto o al azar. Al principio dibuja unos cuantos puntos, como en el test de Rorschach, y piensa: esto parece un elefante, y le pone una trompa. Por lo general, si le preguntas cómo ha hecho sus dibujos, puede decirte exactamente cómo empezó, con un punto que parecía un conejo. Así que le puso una cola y de ahí inventó todo un dibujo y la fantasía inconsciente empieza a desplegarse. Esa es una fuente de la adivinación. Otra consiste en provocar un sueño durante el día. En lugar de esperar a soñar por la noche, podemos provocar un sueño diurno fantaseando con un punto o en un dibujo caótico, obteniendo de ese modo el sueño diurno. Probablemente estamos siempre soñando, no solo durante la noche, sino también durante el día, pero debido a la lucidez de nuestra vida consciente, no nos damos cuenta. La idea adquiere sustancia a través del siguiente hecho. Si observamos los errores que cometemos al hablar o al pensar, podemos observar que por lo general se relacionan con los sueños que hemos tenido la noche anterior. Si quizá queremos decir señor Miller y por pura idiotez decimos señor Johnson, nos preguntamos por qué hemos cometido ese estúpido error. Sabemos que Miller es Miller, pero ¿por qué hemos dicho Johnson? Se nos ha enredado la lengua y por lo general nos damos cuenta de que la noche antes o la anterior hemos soñado con Johnson. Él ya estaba allí. A veces cuando se nos traba la lengua mencionamos a alguien en quien no hemos pensado en 30 años y de pronto soñamos con esa persona. Probablemente ya habíamos soñado con ella durante el día, pero sin ser conscientes. Y sencillamente se abre camino a través de una equivocación, en un lapsus linguae. Freud observó este hecho y señaló que los errores que se cometían al hablar y los motivos de los sueños eran afines. Deberíamos ir aún más lejos y decir que ambos nos dan información acerca de algo que tiene lugar en el inconsciente. Por consiguiente, es bastante probable que un proceso que se ha iniciado durante el sueño continúe durante el día. Mirar un dibujo caótico es como poner la mente a dormir durante un minuto y obtener información respecto a lo que estamos fantaseando o soñando en el inconsciente. A través del conocimiento absoluto del inconsciente obtenemos información sobre nuestra situación interna y externa. Ahora bien, ¿por qué el quiromántico Spier obtenía información acerca de mi pasado, que es, por así decirlo, una posesión de mi memoria? Mi pasado es mío y solo yo lo sé. ¿Cómo pudo conseguir la información? Observé que aunque me dijo la verdad acerca de mi pasado, también me dijo muchas cosas de mi carácter. Destacó ciertas cosas y pensó: oh hermana, eres del mismo tipo. Entonces me dediqué a investigar ese tema e hice que me leyeran la mano más personas, que me hicieran horóscopos, a ser posible gente que más o menos yo conociera. Y descubrí que todos tenían razón. Cuando los leía siempre podía decir: sí, es cierto, es un diagnóstico correcto, pero si ustedes los leyeran, verían que son en su mayoría diferentes. Si se leyeran con más entendimiento, se vería que es normal que esa persona observe eso en mí y que también lo es que esa otra persona observe alguna otra cosa. De modo que la información es filtrada por la personalidad del medium, el adivino, el astrólogo, el quiromántico, etc. Entra dentro del área de la constelación psíquica que es afín a la suya. Todos tienen razón, pero todos son parciales. Esa es mi experiencia. No puedo formular una teoría porque no tengo suficiente material comparativo, pero me parecería correcto que fuera así, porque sabemos que es cierto en la vida cotidiana. Solo sabemos responder a esas facetas de una personalidad, cuando nosotros poseemos una cierta cantidad de la misma. Por eso, siempre hay algunas personas a las que no podemos analizar. No se entiende esta siguiente palabra: no estamos en su misma frecuencia.
por utilizar de nuevo la misma expresión. Solo podemos analizar a esas personas que están en nuestra misma onda. Podemos contar con ellas en mayor o menor medida, pero al otro tipo solo lo podemos tender a entender hasta cierto punto. Cuando más conscientes somos, más personas podemos comprender, a más personas podemos comprender, pero nunca podremos comprender a todas. Y cuanto más conscientes seamos de las muchas posibilidades internas que tenemos, más probabilidades tendremos de sintonizar a las otras personas. De otro modo, somos analistas parciales, que solo pueden analizar un cierto tipo de persona o un cierto tipo de neurosis o cierta enfermedad. Hay buenos especialistas que pueden hacer un buen trabajo en un campo, pero en otro no. Por ejemplo, yo no puedo analizar los casos de histeria. Nunca he tenido ningún caso en 20 años de práctica, pero no importa porque no vienen a mí. No he tenido la oportunidad de fracasar con ese tipo de personas. Huele a que hay gato encerrado y no vienen a verme. Y si conozco a alguien a nivel social, me encuentro ante un muro. No hay empatía. Tengo una empatía total en muchos otros tipos de trastornos mentales, pero en ese caso no tengo éxito y lo sé a raíz de hablar con otros colegas a quienes les pasa lo mismo. Tenemos empatía solo con ciertos estados, mientras que hay otros con los que no conectamos. Todavía espero algún día desarrollar algunos rasgos histéricos y podré comprender a esas personas. Es una de mis grandes ambiciones, pero aún no lo he conseguido. Lo experimento como una carencia, pero sé que no puedo hacer mucho al respecto, salvo esperar a que se produzca. Según he podido observar, esto mismo se puede aplicar a la adivinación y a mi propia vida. Los adivinos siempre descubren algo de una frecuencia de mi personalidad, pero nunca me han hecho una carta astral o me han leído la mano y he podido decir, eso me define por completo. Se puede decir, sí, sí, eso es cierto. Puedo ver que es así es como soy. Pero cuando otra persona te lee la carta, también dice cosas ciertas. Entonces, ¿qué pasa? Que te das cuenta de que solo ha sido una fotografía, ya que con las fotos sucede lo mismo. Las fotos de las personas siempre muestran una faceta de la personalidad en un momento. Si tienes una foto de una persona amada en tu mesa de despacho, has de sacarla al cabo de un tiempo porque se convierte en algo muerto. Durante un tiempo te dice algo, pero luego tienes la sensación de que es un trozo de papel y que ya no es esa persona. Tendríamos que poner 365 fotos de esa persona, una por cada día del año, para tener una impresión renovada, puesto que la fotografía es como un acto de adivinación de la persona y solo se filtra una faceta. Lo mismo sucede con la adivinación que se hace respecto a una situación. En una tribu primitiva es mucho más probable estar en lo cierto, puesto que las sociedades primitivas tienen una participación mística, completa u omnipresente. Son como un solo cuerpo. Si uno de ellos pasa hambre, todos están ansiosos. Las sociedades muy primitivas y otros seres humanos que están en gran peligro de extinción siempre comparten su comida. Se comparte todo. No porque sean más nobles que nosotros, sino porque ellos dicen, hoy he cazado un caribú, pero dentro de una quincena puede que lo cace otro. Así que mejor compartiré la comida que tenemos. Cuando compré mi casa en Bollingen, los vecinos vinieron a verme y me dijeron, somos un buen vecindario porque en la comunidad así de pequeña todos hemos de ayudarnos mutuamente en un momento u otro, así que no podemos permitirnos discutir. Eso es cierto, basta con ir en invierno y que tu coche se quede atascado en la nieve para que salgan los vecinos a ayudarte. No te puedes permitir discutir y siempre acudes cuando algún vecino tiene problemas. Todo el grupo está formado por unas 5 casas. Las personas se odian entre sí dentro del entorno normal como es humano y natural. Tienen sus pizcas de problemas y sus disputas por herencias, pero nunca los dejan salir.
No se los pueden permitir porque todos son lo que llamamos, no puedo leer esto, Shkasmende, una comunidad por destino en la naturaleza. Una comunidad por destino en la naturaleza. En el alpinismo, las 5 personas que van atadas a la misma cuerda no pueden permitirse discutir. Pueden odiarse o amarse, tanto como deseen, pero más allá de la simpatía o de la antipatía, hay y otra vez, Shkalsmeinde vital. Así son comunidades primitivas humanas. Siempre tienen preocupaciones y problemas comunes. Hay muy pocos problemas individuales. Por consiguiente, para el adivino de la tribu que lanza los huesos de gallina para saber si lloverá o si habrá buena caza, eso es tan importante como para todas las personas que están a su alrededor observando. Así que hay una tremenda preocupación colectiva y con esa enorme carga de energía psíquica hay una gran tensión que, como es natural, hace muy probable que el adivino obtenga la inspiración para conseguir la información del inconsciente que hace referencia a la situación, en vez de ser una respuesta a su problema personal. Si la adivinación falla, por lo general se puede ver que el adivino padece un problema neurótico personal que lo proyecta en lo material. Supongamos que el quiromántico hubiera tenido muchos problemas con su novia. Puede que entonces hubiera adivinado que yo tenía un problema de amor y que no había sido fiel en ese momento. Cuando hay un fracaso, suele verse como la proyección del problema personal del adivino que anula el problema de la otra persona. En las comunidades primitivas no existen muchos problemas personales. Un problema de esa índole es en una comunidad por destino es realmente el problema de todos. De modo que el adivino no es probable que proyecte a menudo incoherencias personales, sino por lo general actúe eficazmente. Extrae la respuesta del inconsciente colectivo para responder a la pregunta del grupo y de este medio caótico es la técnica. Y este medio caótico es la técnica. Hay una forma de oráculo superior donde se emplean los números o un patrón al azar con un cierto orden. Por ejemplo, el oráculo más antiguo de China era poner fuego debajo del caparazón de una tortuga y ver cómo se iba agrietando. Como es lógico, las grietas surgen a lo largo de ciertas líneas y a partir de las mismas predecían el futuro. El dibujo que se forma en el caparazón de una tortuga raramente será un patrón al azar. Son unos cuadros relativamente ordenados, hasta cierto punto como una matriz, pero no del todo exactos. No son líneas exactas. Se encuentran en el orden y el desorden. Se encuentran entre el orden y el desorden. Lo mismo se puede decir del cristal. El cristal sigue un orden muy definido, pero los efectos de la luz son caóticos y cambian constantemente. Solo has de girar el cristal para obtener efectos totalmente distintos. Si contemplamos un diamante observaremos lo mismo, puesto que la luz está en colores iridiscentes diferentes, en una mezcla de formas al azar y de orden. El ser humano utilizó, en principio, estos medios en las técnicas de adivinación. Por lo que puedo ver, la mayoría de los oráculos primitivos son formas al azar, al estilo Rochard. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Luego los oráculos empiezan a tener un patrón al azar combinado con un cierto orden, o crean un cierto orden, por ejemplo, el oráculo de los huesos de pollo en ciertas tribus africanas, a través del cual se inspiran o encuentran la respuesta a cualquier pregunta que tengan en su mente, partiendo del modo en que los huesos caen al suelo. También hay otra técnica más sofisticada en la que se coloca un palo rojo, uno negro y uno blanco, y luego se lanzan los huesos de pollo, y con ello se formula una teoría. Antes no existían las teorías, pero con el orden se producen. Si hay más huesos en la banda roja blanca, significa mala suerte, de modo que se forma una especie de matriz, lo que se podrían llamar coordenadas cartesianas, dentro de los patrones al azar, ya sean de dos bandas de coordenadas cartesianas, o se utiliza un material natural que es una mezcla de un patrón al azar y de orden y luego se desarrolla una teoría. Solo cuando el patrón de orden se combina con el patrón al azar es cuando se aplica la teoría,
diciendo, si esto es así, entonces significa tal cosa, y si esto es así, esto significa esto otro. Antes simplemente se miraba dentro del agua o las grietas en una fila y se producía la premonición. No había una teoría de que una cierta fisura indicara algo en concreto, solo se producía una intuición a raíz de una imagen caótica. Hay otras técnicas que son mucho más antiguas de cualquier técnica científica y racional. Llegaron a nuestra parte del mundo en el siglo VI a.C. y a Asia Central incluso antes, pero aún así, contemplando la historia de la humanidad en su totalidad, resultaría reciente. El patrón caótico más el orden del oráculo sería para mí el verdadero comienzo de la ciencia a nivel histórico, puesto que con ello el patrón al azar se puso dentro de un orden matemático, ya fuera en línea, en una matriz o en un sistema de coordenadas y números. El número siempre se usaba de forma binaria, puesto que la mente primitiva, e incluso para nosotros, cuando nos hallamos ante una situación práctica, no puede manejar sutilezas. Bajo las duras condiciones de la vida primitiva, las preguntas son sencillas. ¿He de emprender ese viaje o no debo hacerlo? ¿Encontraré un oso o no? ¿Sobreviviré o moriré? ¿Me engaña mi mujer? ¿Sobrevivirá mi hijo a la enfermedad? Esas son las preguntas vitales que en la mente primitiva adoptan la forma de sí o no. Y así es como funcionan nuestras funciones lógicas más desarrolladas, con un sí o no, un más o un menos. Tenemos una lógica de dos posiciones y una mente similar. Por ejemplo, en las culturas primitivas no se suele indagar en la sutileza de la interpretación de los sueños. Las personas solo deciden si es un buen o un mal sueño y esa es una tendencia hacia el sí o el no. Si tienen un buen sueño, siguen adelante en su vida y si el sueño es malo, quedan en la cama o en su tienda y no salen durante un tiempo. Este es el problema de sí o no más sencillo. Siempre lo han decidido de ese modo y no han desarrollado teorías acerca de los sueños. Si un senador romano había tenido, según él, un mal sueño y no lo entendía, como lo hubiéramos hecho nosotros, se quedaba en la cama todo el día y no acudía al Senado. Hay muchas historias de este tipo. Muchas veces mis pacientes me dicen, he tenido un buen sueño o la noche pasada tuve pesadillas. Con frecuencia no es cierto, puesto que cuando analizamos el sueño, lo que ellos habían catalogado como un mal sueño supone una gran ayuda, mientras que lo que llamaban un buen sueño no es precisamente todo bueno, pero todavía son así de primitivos. Si la imagen general y la primera impresión parece buena, llegan radiantes y dicen, he tenido un buen sueño. Todavía somos así y los problemas básicos, los problemas vitales del ser humano siguen con nosotros. No hemos de engañarnos a nosotros mismos. Son preguntas de sí o no. O se usa una matriz para poner orden en el desorden o para dar algo de orientación en el caos. O bien usamos números como es natural, al principio se usaban en la forma de sí o no, como todavía seguimos haciendo ahora. Lanzamos una moneda y sacamos cara o cruz. Cogemos guijarros y los contamos y obtenemos un número impar, dejando uno fuera o dejando el resto. Y luego incluso el número impar es un sí o no, que es la base del I. Yo digo que es el I Ching, un sistema numérico binario que corresponde con sí o no. Es que dice o move, pero hay una parte del texto que está como borrosa. Esos fueron los comienzos para formular una teoría y un sistema en la conciencia de lo fortuito que el hombre reflexivo usaba antes. Si pensamos en ello, ese paso desde el dibujo al azar como el de Rochard como fuente de información hasta el dibujo que contiene un orden geométrico o numérico coincide con la posibilidad de formular una teoría general. Por ejemplo, si hay más huesos en este lado, eso implica que es un oráculo favorable, y cuando hay más en el otro es favorable. Se pueden leer más cosas acerca de cada uno, pero esa es la separación del sí y del no. Si usamos guijarros y el sistema binario, no solo se producirá una predicción de lo que está pasando o una información sobre lo que sucede en el inconsciente, sino que se habrá impuesto un orden favorable o no para la acción. En algunas sociedades primitivas, eso
siempre está asociado con lo bueno y lo malo, al igual que cuando hablamos inocentemente de los sueños buenos y malos. Los chinos lo contemplan de otro modo. No hacen tanta separación entre lo bueno y lo malo, en el sentido o de la buena fortuna y la mala fortuna, sino que ven cómo encajarlo en el gran orden del mundo del yin y el yang. Los principios masculino, femenino, lo activo, lo pasivo, la luz, la oscuridad, etcétera, tienen la sabia actitud de que nada es totalmente bueno ni totalmente malo. Por consiguiente, sería más importante imponer un orden binario a estos órdenes caóticos, no para que sea bueno o malo, sí o no, sino para ver un tipo u otro de situación, para la que encaje un tipo de actitud en concreto. Yin y yang no son buenos ni malos. En China pueden ser lo uno o lo otro. Esa es otra clasificación, pero cuando prevalece la situación yin, uno ha de comportarse de manera yin. Y cuando prevalece la situación yang, hay que comportarse de modo que encaje con esa circunstancia. Así que el orden binario impuesto en las cosas puede ser moral, favorable o no favorable, o puede pertenecer, como en China, a esta clasificación de existencia, a este ritmo que a mi entender es una actitud superior porque no implica un juicio personal. Ver las cosas egocéntricamente es muy primitivo. ¿Es bueno o malo para mí? Eso es primitivo y egocéntrico. Los chinos eran lo bastante desapegados y filosóficos como para decir que incluso si es malo para uno, puede ser bueno para el conjunto. Desde el principio tuvieron una visión más sabia y objetiva de lo que llamamos bueno o malo y lo vieron más como algo dentro del conjunto de la existencia. Ese es el principio de la ciencia. Posee la esencia de lo que ahora denominamos el método experimental, puesto que hay una pregunta en la mente del que la formula y un método matemático para acercarnos al caos de la existencia y extraer una conclusión. Eso es exactamente lo que hacemos en los experimentos físicos más modernos. El experimentador tiene una pregunta en la mente, posee un método matemático para enfocarlo y luego contempla el resultado del experimento y lo juzga desde el modelo matemático. Se podría decir que tales tipos de oráculos no solo fueron el nacimiento de la ciencia teórica, sino también de la ciencia experimental. La teoría y el experimento todavía no se habían separado, aún eran lo mismo. El paso más sencillo tuvo lugar cuando la mente humana empezó a cuestionarse el caos de la existencia. Una pregunta con un orden matemático implícito y luego esperó el resultado, dando una posibilidad al elemento de la suerte real. Ahora vemos hasta qué punto se han desarrollado las cosas. Lo que una vez fue una utilidad, ahora ha sido separada hasta encontrarse en dos extremos opuestos. Imaginen un experimento moderno de física efectuado ya sea con la vista o con un hueso, o con cualquier otra cosa que se desee, o consultar el I Ching. Todos tienen la misma raíz, una vez fueron lo mismo, pero una parte se ha desarrollado muy específicamente, mientras que la otra ha permanecido en su aspecto arcaico. El gran problema es ahora el interesante y excitante factor de la suerte. En los experimentos físicos la suerte es un estorbo. Si algo va mal, si por casualidad pasa algo inesperado, es decir, si existe una predicción matemática en que el resultado debería ser tal o cual y este es completamente distinto, los científicos se desesperan. Entonces hay dos posibilidades: o sus cálculos no eran correctos, en cuyo caso los cambian, o amañan su ecuación, como hacen en la actualidad, o tratan de descubrir cuál ha sido el factor que ha intervenido. Quizás hacía mucho calor o había un fallo en el instrumento. Es fácil fatigarse y que sucedan otro tipo de cosas desafortunadas. Entonces, ellos luchan desesperadamente por eliminar el factor de la casualidad, para definirlo y luego eliminarlo. Actualmente, ningún experimento físico o científico se reconoce como válido cuando solo se ha realizado una vez. Una vez, un electroquímico me dijo que un experimento se puede considerar válido cuando se ha realizado 50 veces y ha dado siempre el mismo resultado. Se publica el experimento en una revista y un japonés lo repite en Tokio y obtiene el mismo resultado. Solo entonces es totalmente válido.
Así que la casualidad en un enemigo es lo que se ha de eliminar por medio de la máxima repetición posible, y si el fallo está en el sistema, o en la temperatura, o en la fatiga del material, entonces haces todo lo posible para eliminar ese factor en el próximo experimento, bajo unas condiciones lo más parecidas posibles, para obtener siempre un resultado similar. Como es lógico, la casualidad es un factor objetivo y existe, pero en la ciencia se habla de ella como un accidente, algo que se ha de lamentar. Ahora se puede ver el vínculo con el cálculo de probabilidad y la estadística, puesto que estas son herramientas para eliminar la casualidad. El señor Kennedy me acaba de decir que apostar para eliminar la casualidad es un proceso de cálculo y estadística que se realiza constantemente en las compañías de seguros. Con lo que realmente han de luchar es contra la casualidad. Así que en primer lugar eliminan los suicidios porque eso no encaja en su certificado. Eliminan la casualidad a fin de llegar al conductor norteamericano medio con su seguridad media. Por supuesto, no lo consiguen. La casualidad sigue haciendo sus trucos, y bajo la legislación inglesa, incluso a nivel oficial, en los tribunales, la casualidad no es contemplada por las compañías de seguros, y se le llama un acto de Dios. Ese es el término oficial. La casualidad es un acto de Dios. Una vez, cuando estaba dando una conferencia en Ginebra, un físico me preguntó cuál era la base arquetípica de la suerte. La pregunta me sorprendió, puesto que en aquella época no había pensado en ello. En la mentalidad primitiva no existe la casualidad. Lo que científicamente denominamos casualidad es un acto de Dios o de cualquier Dios. En una religión politeísta es un Dios o un espíritu, o cualquier otro poder mágico. No existe una casualidad accidental sin sentido. Cualquier suerte es un acto de la divinidad. Esa es la diferencia, pero podemos ver hasta qué punto se han separado las cosas. El arquetipo común, el que ahora ya hemos nombrado 2 veces, es el del juego. Si son jugadores, y espero que así sea, sabrán que siempre se está dividido entre dos posibilidades, ya sea de tener un sistema o confiar en lo que yo llamaría el inconsciente y lo que otro jugador denominaría la buena suerte, la dama de la suerte, etcétera. Recuerdo que cuando era joven me encantaba jugar al bridge. No jugaba por dinero, por lo tanto no me importaba perder o ganar. Al principio jugaba porque era interesante, pero cuando juegas cada día o durante horas, cada domingo, acabas perdiendo el interés. Sin embargo, a mí nunca me sucedió eso porque apostaba con mi inconsciente. Entonces no lo llamaba de ese modo porque no sabía nada de psicología, pero cuando se repartían las cartas, cerraba los ojos y trataba de intuir si las cartas serían buenas o malas, y luego estaba satisfecha si había acertado. Luego descubrí que cuando me sentaba a jugar el domingo por la tarde, ya sabía la suerte que iba a tener esa tarde. Lo sabía cuando me sentaba a la mesa. Estaba contactando con el conocimiento absoluto del inconsciente, y lo divertido del juego no era descubrir si realmente podías, y lo divertido del juego era descubrir si realmente podía hacerlo. La mayor parte de los juegos son una mezcla de suerte y de cálculo. Se puede usar la inteligencia hasta cierto punto, pero siempre está el factor de la suerte. El mahjong, el bridge y otros juegos se basan en estas situaciones. Cuando se usan dados o cartas suele haber una mezcla de esto. Es algo muy satisfactorio porque es una imagen de la vida como algo que puedes organizar hasta cierto punto con el intelecto y la razón. Y si eres razonable, tienes más oportunidades de tener una buena vida que si no lo eres, pero también, en cierta medida, es un acto de Dios. Así que la mayor parte de los juegos son de algún modo imágenes de vida. Puedes usar la razón, pero estás frente a la suerte, y esos son los juegos más difundidos y apreciados. El ajedrez es diferente, puesto que es completamente una cuestión de inteligencia. Si tienes una inteligencia matemática superior, es más fácil que ganes, pero también es muy divertido porque existe un factor psicológico. Yo soy un desastre jugando al ajedrez, pero no lo hago tan mal cuando estoy enfadada. Jugué al ajedrez durante mucho tiempo con mi padre.
Jugábamos muy deprisa, sin pensar demasiado, no de forma profesional. Ya que hacíamos 2 partidas en una tarde, pueden imaginar que éramos como niños. Nos sentábamos un minuto y hacíamos un movimiento. Yo siempre perdía el primer juego, incluso aunque me esforzara mucho y siempre ganaba el segundo sin excepción porque después de haber perdido el primero, me sofocaba y enfadaba. Entonces, tenía la energía y una enorme concentración, así que estaba más brillante que al principio. Si tienes un buen día, tu libido y tu mente matemática funcionan. Si lo tienes malo, estás alicaído y no te puedes concentrar. Aunque tengas una inteligencia media, no funcionará, pero aún así existe la suerte y el factor psicológico, el inconsciente también está allí y por eso resulta tan excitante. Al preguntar a otras personas que les gusta jugar, he descubierto que consciente e inconscientemente, en la mayoría de las personas, ese factor cumple su función. Realmente es parte de la diversión del juego, jugar con la sincronicidad, jugar con el propio inconsciente, con los factores de ánimo. De no ser así, no sería interesante. Si juegas por dinero, esto se simboliza de una forma muy sencilla. O juegas con tu libido inconsciente o la representas con dinero, que es un símbolo de energía psíquica. Los verdaderos jugadores no se preocupan por el dinero, pero quieren ganar. La mayor parte de los jugadores no juegan por dinero. Si lo hacen, entonces esto es un símbolo de esa energía psíquica, de ese poder, y juegan con él. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un experimento científico moderno y un oráculo de adivinación? En un experimento físico se elimina la suerte. La apartas lo más lejos posible y siempre queda un poco que no puede ser eliminada. Eso es molesto y decimos, bueno, eso es mala suerte. Mientras que el científico dice, podemos ignorar esto. Y eso es la última palabra. Es un asunto tan insignificante que podemos ignorarlo. En el oráculo es diferente. El enfoque es complementario. Concretamente se coloca a la suerte en el centro. Se lanza una moneda y el modo en que cae apunta hacia la fuente de información. Así que, Así que en uno la suerte es la fuente de información y en el otro es la molestia o el factor que se ha de eliminar. Son lo que en lenguaje moderno científico se denominaría complementarios entre sí. El experimento elimina la casualidad. El oráculo hace de la suerte su centro. El primero se basa en la repetición, el oráculo en el acto único. El experimento se basa en un cálculo de probabilidad y el experimento se basa en un cálculo de probabilidad y el oráculo emplea el número único, individual, como fuente de información. Ahora hemos de preguntarnos de qué modo el número nos puede dar información y qué es lo que está pasando en el inconsciente. Ese será el tema de la próxima conferencia.